Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta tarde de día domingo para escudriñar de la palabra del Señor. Qué importante, ¿cierto? Aprender de los consejos y los sabios consejos que el Señor tiene para nosotros. Especialmente hoy, porque hoy día vamos a iniciar una nueva serie que vamos a estar escudriñando el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es considerado uno de los libros más sabios de la Biblia. Fue escrita por el rey Salomón, un hombre que fue considerado un hombre muy sabio. ¿Han leído alguna vez el libro de los Proverbios? Algunas personas dicen que es un libro difícil de entender. Otros dicen que tienen dichos o refranes que son fáciles de entender porque principalmente nos hablan de el temor a Dios, no de un temor de miedo o de terror, sino que de un temor reverente, un temor de asombro. Podemos darnos cuenta de que el Señor a nosotros nos conoce muy profundamente. Es decir, en realidad nos conoce tal cual como somos. Y eso es muy importante porque a través de los consejos Él nos va indicando cómo debemos hacer las cosas, qué decisiones debemos tomar, cuáles serían las decisiones correctas. Estas decisiones van a estar basadas en la palabra de Dios y por lo tanto van a estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante eso? Porque hoy en día la sociedad, el mundo y muchas personas nos dicen que debemos tomar decisiones basadas en las cosas que podemos lograr, como por ejemplo el éxito, las riquezas, las ganancias que podemos obtener a través de esas decisiones y que en algunos casos pueden ser injustas. Bueno, vamos a hacer una introducción a este libro y esta introducción va a servir para que conozcamos un poquito de este libro que es considerado el libro de la sabiduría. Más adelante, y desde ya te invito a que puedas estar viendo las siguientes semanas cómo los hermanos, los maestros del Ministerio de Niños van a estar profundizando en los consejos y la palabra que allí el Señor nos declara a cada uno de nosotros, especialmente a ustedes que están creciendo y que también reciben el consejo de sus padres. Antes de ir de lleno a esto, vamos a orar al Señor. ¿Quieres orar? Te invito a que oremos a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, eterno Dios, por darnos la posibilidad y la oportunidad de reunirnos en esta tarde para, primeramente, adorarte, adorar tu nombre, glorificar, darte muchas gracias por todas las cosas que has hecho en nuestra vida dentro de la semana. Señor, sabemos que tú nos has cuidado, sabemos que tú has guardado a nuestros padres, Señor, nos has cuidado donde hemos ido, Señor, y también en este tiempo. Pero también nos da la posibilidad de aprender de tu palabra. Por eso que te pedimos tu ayuda para aprender, para conocer, para poner en práctica todo lo que podemos escuchar. Señor, muy agradecidos de tu bondad y de tu amor por nosotros. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, vamos a hacer una introducción entonces de este libro, que este libro consta de 31 capítulos, ¿ya? No es un libro muy largo, de hecho hay algunos libros que son muchos más largos. Este libro está considerado dentro de aquellos libros que son poéticos o que tienen una enseñanza y que nos entregan una enseñanza moral, una enseñanza de Dios para que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Nos enseña valores, nos enseña principios cristianos y que podemos ocupar, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana. Los otros libros, como los Salmos, como los Cantares, como Eclesiastés, también son libros que son de este tipo. Pero quiero compartir con ustedes algunas cosas para que vamos apoyando esta introducción al libro de los Proverbios. Entonces,
Vamos a hacer esta introducción a este libro, que es considerado el libro de la sabiduría o el libro de Salomón. El libro de los Proverbios está separado en 3 secciones. La primera sección es del capítulo 1 al 9. ¿Y qué nos dice estos capítulos? Bueno, primeramente, desde el capítulo 1, en el versículo 1 al 8, nos habla del autor de este libro. Y de ahí en adelante nos va a hablar acerca de los proverbios de un padre que le enseña a su hijo. ¿Ya? Ahora, hagamos una comparación. Los proverbios de un padre a un hijo es como lo que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Recibimos consejos para que podamos hacer las cosas en forma correcta. Muchas veces nos vamos a equivocar, y también nuestros padres, pero los consejos son enseñanzas, son doctrina para que nosotros podamos tratar de hacer las cosas de una manera justa, de una manera que no dañe a las demás personas. Y también para que no seamos dañados nosotros. La segunda sección, que sería como la sección más larga o más grande también, son del capítulo 10 al 29, donde hay 2 grandes colecciones de proverbios. Entonces, si leemos del capítulo 10 al capítulo 29, lo que vamos a ver, que vamos a encontrarnos con diferentes y un sinnúmero de proverbios cortos que nos van a entregar una enseñanza, nos van a entregar conocimiento. ¿Ya? Los proverbios en sí son esto. Son expresiones cortas o dichos cortos que nos entregan una enseñanza. Esa es su definición. ¿Ya? La conclusión del libro la podemos ver del capítulo 30 y el capítulo 31, en donde van a aparecer 2 diferentes personajes. Uno es un hombre de nombre Agur, y el otro es un hombre que se llama Lemuel. En el capítulo 30 encontramos que este hombre Agur es una persona que se considera que no tiene entendimiento y que no conoce nada de Dios, pero también se da cuenta de que la palabra de Dios le habla, ¿cierto? Y los proverbios le hablan de esta sabiduría y de Dios mismo. Y Lemuel, en el capítulo 31, es un rey que comparte los dichos que aprendió de su madre. Su madre le enseña y le da algunas instrucciones, las cuales él posteriormente comparte porque considera que son consejos sabios de su madre. Pero vamos a volver al capítulo 1, en donde lo que vamos a ver es que este libro fue escrito por Salomón. Y Salomón, para que sepamos, es el hijo del rey David, que en ese tiempo era el rey de Israel. Bueno, el rey de Israel, David en este caso, iba a terminar su mandato y por mandato de Dios iba a quedar a cargo del gobierno, del pueblo y de Israel, iba a quedar Salomón. Salomón posteriormente escribió muchos de los proverbios que podemos encontrar en el libro de los proverbios, y él nos da a conocer y nos da a saber que lo escribió para que nosotros pudiésemos adquirir sabiduría y pudiésemos adquirir consejo de Dios para también conocer por qué ocurren las cosas y cuál es el fin de las cosas. Ahora,
fue tal la fama de este rey que fue visitado por muchos reyes y reinas de otras latitudes. De hecho, Salomón, gracias a la sabiduría que adquirió, el pueblo de Dios, Israel, tuvo un periodo en donde fue muy conocido porque no solamente adquirió riquezas, no solamente adquirió sabiduría, sino que gracias a la sabiduría este hombre pudo realizar un gobierno en donde tuvo paz, en donde pudo tener y hacer comercios con distintos países. Eso ayudó a que su país, Israel, fuera creciendo, ¿cierto? Económicamente, ¿ya? Dios no solamente le dio la sabiduría para hacer las cosas bien, sino que también para poder llevarse bien con los países que estaban alrededor de Israel. Es por eso que las personas le llamaba tanto la atención la sabiduría que tenía Salomón, que lo iban a visitar para escucharlo, para saber, para entender lo que él decía. Salomón escribió el libro de los Proverbios ya en su adultez, ¿cierto? Y en muchos libros de historia, Salomón fue considerado el hombre más sabio de la antigüedad. Escribió miles de proverbios y poemas, pero no solamente eso. Según algunos escritos, Salomón adquirió tal conocimiento de muchas cosas. Adquirió conocimiento de las plantas, de los animales, ¿cierto? De diferentes cosas y adquirió habilidad, ¿ya? Para saber por qué las cosas ocurrían. Entonces, no solamente era inteligente, sino que también tenía habilidad para aprender. Pero no siempre, bueno, antes de eso, de hecho uno de sus más comentados y famosos juicios de sabiduría, porque él tenía que también aplicar justicia en diferentes situaciones que se iban dando. En algunos de los casos él tenía que ser como un juez, como conocemos hoy en día. Las personas iban y le presentaban problemas que ocurrían en sus vidas y él ejecutaba juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un hombre muy sabio y por eso también está el dicho de que lo hacía en forma salomónica, es decir, con mucha sabiduría. Y si quieren saber, por ejemplo, uno de los juicios más comentados y famosos de la Biblia está allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Te invito a leer, o que tus padres te puedan leer, este famoso y comentado juicio de sabiduría en donde dos mujeres, ¿cierto?, les van a exponer un problema, un litigio que tenían ellos, fíjense, a causa de un bebé, a causa de un recién nacido. Lo invito a que lo puedan leer. Ahora, esta sabiduría no siempre fue así. Él no es que siempre haya nacido sabio. No nació con sabiduría y podía entender todas las cosas y conocía todas las cosas y era experto en todas las cosas. No. También en el libro de Reyes encontramos que él se tuvo que hacer cargo de su país siendo muy joven. Muy joven. Su padre dice que, y habla de él ahí en Primera de Crónicas, que él es un joven muchacho, un joven tierno. Es decir, podemos considerar con esto de que era joven, no era una persona madura, ni tampoco tenía experiencia
en las cosas que tenía que hacer como rey. Entonces él, orando a Dios, reconoce primero que nada que él es joven, que tiene que ser rey, pero no sabe cómo hacer las cosas. De hecho, él dice, no sé ni entrar ni salir, pero él le pide a Dios que por favor le dé un corazón entendido, un corazón sabio para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo y así poder aplicar justicia. ¿Ya? Entonces él lo que hace es reconocer que él no tiene la capacidad para gobernar. No tiene la capacidad, no tiene la sabiduría, no tiene entendimiento y no quiere, ¿cierto?, gobernar a un pueblo que él sabe que no le pertenece, sino que le pertenece al Señor. Lo que hace Dios es escuchar este clamor, esta oración, y le concede a Salomón esa sabiduría que pide para gobernar, para aplicar justicia, para dictar buenas leyes que pudieran beneficiar a sus hermanos de su pueblo, ¿cierto?, de su país, a las personas. Él quiere ser un rey, que las personas puedan acudir a él y van a saber que él les va a entregar justicia, ¿ya? Esto agradó a Dios y no solamente le entregó sabiduría, con esto lo que pasó es que engrandeció en fama, en riquezas a este hombre, pero también al país. Por lo tanto, el país creció, como les comentaba antes, económicamente, creció como un pueblo bendecido. Las personas hablaban del pueblo de Israel, hablaban de la sabiduría de Salomón, y esto ayudó a que el nombre de Dios fuese conocido en muchas partes del mundo y fuese glorificado el nombre de Dios. Dios nos da y Dios nos entrega sabiduría primeramente para que el nombre de Dios sea glorificado. En los primeros versículos de Proverbios, Salomón nos da a entender cuál es el principio de la sabiduría. Y eso lo hace para que nosotros podamos entender que nosotros también podemos ser sabios, para que también podamos adquirir conocimiento, para que también podamos adquirir inteligencia. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio, como dice ahí en Proverbios 1:7, es el temor de Jehová, el temor de Dios. Ahora, este temor no es miedo, no es terror, sino que es un asombro por un Dios tan grande, por un Dios tan inmenso que nos da de su sabiduría, a pesar de que somos nosotros ante Él tan pequeños. Él comparte con nosotros de su sabiduría. Aunque nosotros no somos Dios, Dios nos da a conocer que también podemos ser sabios e inteligentes y podemos tener habilidades, pero que eso proviene primeramente del temor reverente y de la adoración a Dios. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Reverencia a Dios en tu vida. Adora a Dios en tu vida. Y pide sabiduría para que, primeramente, el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Así, tú vas a poder tomar buenas decisiones, correctas decisiones, que van a llevar esa sabiduría a las demás personas. Las demás personas van a ver que en ti hay valores, van a ver principios
en ti, que son principios que provienen de la Biblia y que provienen de Dios. Ese es el fundamento de la sabiduría. Ahora, esto se ve reafirmado por lo que nos dice Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en donde nos dice con claridad que si alguno de nosotros, ustedes, los que nos escuchan, tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirla a Dios. ¿Y Dios nos va a negar esa sabiduría? No. Aquí dice claramente que Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Se fijan? Él nos da a todos de su sabiduría. Pero ¿cuándo nos da de su sabiduría? Cuando tomamos el principio que nos enseñó Salomón en el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Adoremos a Dios y pidámosle a Dios sabiduría para que Él gobierne nuestra vida. A lo mejor te ha tocado tomar una decisión difícil. O quizás no, quizás todavía no por tu edad. Pero en algún momento te va a tocar tomar una decisión, ¿cierto? Esa decisión puede ser una decisión sabia, pero también puede ser una decisión errónea. Te quiero invitar a que leas el libro de los Proverbios, en donde el Señor que nos enseña a que podemos ser sabios en Él, a que podemos aprender de su sabiduría y del consejo que está escrito allí en el libro de los Proverbios. Él nos enseña y nos dice que debemos temer con un temor reverente, con un asombro por el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que también nos invita a orar y a tener comunión con nuestros hermanos y a tener comunión principalmente con nuestra familia. Ahí empieza el consejo, allí empieza la sabiduría que podemos recibir del Señor. Chiquillos, esto ha sido la introducción de este libro maravilloso, en donde podemos encontrar que la palabra de Dios nos declara que Dios nos da de su sabiduría para conocerlo cada día más a Él y saber que Él nos entrega las herramientas para llevar una vida agradable delante de Él. Una vida que agrada a Dios y que está conforme a la voluntad de Dios. Quizás no lo sabemos hacer, quizás no sabemos qué camino tomar y ahora lo que hemos aprendido es que tenemos una guía. La guía es la palabra de Dios, es la Biblia. Y lo que estamos viendo es que el libro de los Proverbios nos enseña cuál es esa guía. Antes de terminar, queremos agradecer al Señor. Primeramente porque ustedes han estado con nosotros, acompañándonos en esta maravillosa tarde de enseñanza y de recibir del Señor esa palabra bendita. Que Dios guíe tus pasos, que Dios guíe tus decisiones, que Dios guíe aquellas cosas que tú vas a hacer. Y considera esto: si crees que tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor, el cual Él dice que le da a todos abundantemente y sin reproche. Oremos al Señor para dar gracias. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos. Señor, muchas gracias por el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la comunión con mis hermanos y con los niños que han escuchado, Señor, este mensaje. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, como también a sus padres y sus familias. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, háganle caso a sus padres,
ámenlos, amen a sus padres, honren a sus padres y hagan las tareas. Que le vaya muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Na 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 na. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Loco por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Cantemos todos. Na 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 na. ¡Vamos! Na 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 na. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Y aún más enloqueceré de amor por él. Loco por él. Loco por loco por Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él.